Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, continuamos con una semana más de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, queridos estudiantes que se encuentran en casa. Están en clase de Historia de séptimo grado. Hablemos sobre los cuidados de higiene que debemos mantener. Hemos visto que esta situación ha ido pasando, ¿verdad? Ya se han abierto varios bloques, pero eso no significa que estamos libres de virus. No, debemos lavarnos constantemente las manos, desinfectar los materiales y nuestro espacio de trabajo y recordar constantemente estas medidas en casa. Para nuestra clase vamos a necesitar lo siguiente. El lugar donde te encuentres debe estar cómodo y ordenado. Busca tu cuaderno de apuntes o hojas blancas y necesitarás lápiz o bolígrafo. Yo voy a necesitar que estés muy atento durante los próximos 40 minutos. El objetivo de nuestra clase es que seremos capaces de emitir juicio crítico de la importancia del descubrimiento del Mar del Sur para Europa y para Panamá. No olviden el objetivo de nuestra clase, es que seremos capaces de emitir juicio crítico de la importancia del descubrimiento del Mar del Sur para Europa y para Panamá. Pero quiero aclararles algo aquí. Los libros utilizan mucho esta palabra descubrimiento. A mí me gusta un poquito más la palabra avistamiento del Mar del Sur. Y pienso que como panameños es la palabra que debemos de utilizar. Hagamos un pequeño repaso de la clase de historia anterior. Hablamos en la clase de historia anterior sobre los viajes de Cristóbal Colón. Hablamos sobre el primer viaje que se da en el año 1492 al año 1493. Después de cruzar el Océano Atlántico el 12 de octubre de 1492, Colón llegó a la isla de Guananí, en las Bahamas, luego a Cuba, a Santo Domingo, y aquí construyó el Fortín Navidad y regresó a España creyendo haber llegado a Asia. Recuerden que se estaba buscando una ruta alternativa para llegar a Asia, porque los turcos habían cerrado la ruta y se estaba buscando una ruta alternativa para llegar a las especies. El segundo viaje de Cristóbal Colón se realiza en 1496. Llegó a las Pequeñas Antillas y Puerto Rico. Llegó a Santo Domingo, donde fundó la Isabela. Luego exploró Cuba y descubrió Jamaica. Al regresar a la Isabela, zarpó de regreso a España. Veamos el tercer viaje de Cristóbal Colón. Llega a la isla Trinidad y Venezuela. Luego regresó a la Isabela, donde fue apresado por el juez Bobadilla. Regresó encadenado a España, donde la reina lo liberó. Hablemos un poquito acerca de este acontecimiento. A Cristóbal Colón se le tendió una trampa. Recuerden que a él se le había prometido el 10% de todas las riquezas que él encontrara en América. Pero le tendieron una trampa y él fue arrestado por el juez Bobadilla y tratado sin ningún tipo de privilegios. Pero al llegar a España, la reina lo libera. ¿Creen ustedes que en ese momento Cristóbal Colón estaba confiando en los reyes de España como lo hacía anteriormente? ¿Qué opinan? Veamos el cuarto viaje. El cuarto viaje se da en el año 1502 a 1504. Llega a Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Pero para este momento
Cristóbal no era un hombre rico, no se le había otorgado el 10% de toda la riqueza que él había recolectado para la corona. Es por esta razón que Cristóbal Colón muere como un hombre pobre. Recuerden, chicos, que habíamos hablado ya sobre las causas de la expansión. Entre estas causas de la expansión tenemos las causas económicas y las causas políticas. Y en las causas económicas tenemos la búsqueda de una nueva ruta para llegar al Medio Oriente, para conseguir especies como cuáles, como clavito de olor, como canela, como nuez moscada y otros artículos como las telas de seda, que eso lo encontraban en el Medio Oriente. Pero recuerden que esta ruta fue cerrada por los turcos con la caída de Constantinopla. Así que ellos buscaban una ruta alternativa. Es por ello que cuando pueden encontrar otra ruta, ellos creen haber llegado a las Indias. Y es por esa razón que a nuestros autóctonos les llaman indios. Además de esto, eran las necesidades políticas que nos demuestran el deseo de los países de consolidar nuevas monarquías. Y esto era un poder para la corona. Todas las tierras descubiertas iban a formar parte de la corona. Hemos hablado en varias ocasiones sobre la organización social. Una de las grandes transformaciones de la época fue el estrato social. El de más poder eran los españoles y los de menos rango eran los indígenas, los esclavos y los negros. Pero recuerden que también estaban los adelantados y otro tipo de organización social proveniente de España. Pero esta fue la principal: los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos. No lo olviden. Ahora sí, chicos, iniciemos con nuestro tema avistamiento del Mar del Sur. ¿Ven que aquí utilizamos la palabra avistamiento? Bueno, este es el tema que nos trae hoy la clase de historia. Vamos a hacer un pequeño recorderis. El periodo hispánico o colonial, esto va desde el descubrimiento del istmo en el año 1501 hasta el año 1821 con la independencia de Panamá de España. ¿Recuerdan ustedes estos tres personajes? Hemos hablado de ellos en clases anteriores. Tenemos aquí a Rodrigo de Bastidas, quien fue el primero en llegar al istmo de Panamá en el año 1501. Tenemos acá a Cristóbal Colón, que recuerden que en el mapa les mostraba cómo él recorre toda la costa norte del istmo. Eso ocurre en el año 1502. Y Vasco Núñez de Balboa, que es considerado pues el primero en divisar el Mar del Sur en el año 1513. Vamos a conocer un poquito más o adentrarnos un poquito más en la historia sobre este acontecimiento. Hablemos sobre Vasco Núñez de Balboa. Nació en Jerez de los Caballeros Badajoz de España en el año 1475 y murió en Acla, actual Panamá. O sea que Vasco Núñez de Balboa murió en Ciudad de Panamá el 15 de enero de 1519. Pero Vasco Núñez de Balboa murió en Panamá. Él fue decapitado por Pedrarias de Ávila. Y vamos a conocer ahorita un poquito más de esta historia. Pero los invito a ver un video acerca de la vida de Vasco Núñez de Balboa. Presten mucha atención y no olviden tomar apuntes. Vasco Núñez de Balboa nace muy cerca de la parroquia de San Bartolomé y es de una familia de Hidalgo, aunque probablemente por las cosas que hemos estudiado, una familia venida a menos,
Era conocido en Jerez, sabía manejar muy bien la espada, de hecho le llamaban el espadachín. Y tuvo una relación con lo que era la villa, entonces una villa medieval, una relación que va a condicionarle en gran medida para su aventura posterior. Jerez en el siglo XV es una villa donde hay judíos, hay moros, hay gente indigente, y Balboa tiene una relación con esa gente, es decir, podríamos decir con el lenguaje de hoy que era una persona interclasista. Considero fundamental su estancia bajo el mecenazgo de Pedro de Portocarrero, el octavo señor de Moguera, que llamaban el sordo por sus problemas auditivos, porque allí aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió leyes, aprendió las artes marciales, es decir, fue mucho mejor preparado que la inmensa mayoría de los conquistadores que saltaron el charco. Sirvió como paje y escudero de Pedro Portocarrero, y en 1500, animado por las noticias de los viajes de Colón y por su señor, decide emprender su primer viaje a América. Ese es un momento estelar de Balboa cuando se embarca, porque es cambiar su vida, se embarca a lo desconocido. Él no tenía, probablemente, al menos no hay constancia de ser un marino experimentado. Con Bastidas y de la Cosa recorre las costas del Mar Caribe desde el este de Panamá, el Golfo de Urabá, hasta el Cabo de la Vela. Aprende muchísimo con ellos, visita por primera vez Panamá, las actuales costas panameñas, en 1501, y la broma es un pequeño molusco que vive en aguas cálidas y que horada las maderas, y entonces crea una serie de canales que por ahí penetra el agua marina y acaba hundiendo los barcos. Pues bien, atacados por la broma, sus barcos, al llegar al puerto del Retrete, deciden volver a España y ponen rumbo a la Española, pero como estábamos en el mes de noviembre, un mes donde las tempestades y los huracanes son bastante frecuentes en el Caribe, tienen un naufragio y a nado alcanzan la costa en la parte más occidental de la isla de la Española. Y allí se instala Vasco Núñez de Balboa y le dan indios de reparto, lo cual quiere decir que durante estas campañas guerreras, pues su actividad fue muy importante y tuvo un papel protagonista. Residió varios años en la isla de la Española, donde obtuvo tierras y crédito para montar una empresa criadora de ganado porcino. Cría los cerdos con dátiles, lo que daba un sabor especial a la carne, abasteciendo los mercados de Santo Domingo. El negocio era prometedor, pero su destino no era la cría de cerdos, y la naturaleza le volvió a poner en el camino. Núñez de Balboa huye de Santo Domingo no por ser un sinvergüenza, no por haber estafado, no por haber sido un asesino, sino porque resulta que dos grandes huracanes, uno en 1508 en el mes de agosto y otro en 1509 a finales del mes de julio, destruyen todas sus instalaciones agropecuarias. Entonces ya no tiene posibilidades, debiendo mucho dinero, y por eso se escapa. Interesante nuestro video de Vasco Núñez de Balboa, ¿cierto? Espero hayan tomado apuntes. Recuerden que habíamos conversado de que Cristóbal Colón recorrió toda la costa norte, pero en este caso nos competen las exploraciones de Vasco Núñez de Balboa. ¿Y cuál fue la ruta que tomó Balboa en el año 1513? Para ello, vamos a ver otro video acerca de las exploraciones de Balboa. A pocos años de descubierto el Nuevo Mundo, Vasco Núñez de Balboa en el año 1513 contempla por primera vez y desde la cima de una loma del Chucunaque la inmensidad del Mar del Sur. 4 días después toma posesión del mismo en nombre de los monarcas de Castilla. Se inicia el proceso de colonización de la tierra firme. Una travesía de 6 días se convirtió en un viaje de ida y vuelta de varios meses a través de la selva del Darién.
La histórica región del Darién, también llamada Tapón del Darién, es un área selvática que ha funcionado históricamente como una barrera natural entre ambos subcontinentes. Son 579.000 hectáreas, desde partiendo de acá del Pirre hasta el límite de Panamá con Colombia, pegado con Parque Nacional Los Catíos en Colombia. Pues ahí queda el Parque Nacional Darién desde ahora. Y también los kilómetros que hay desde el Parque Nacional Darién hasta Colombia son 180 kilómetros. Yo espero, chicos, que ustedes en casa estén tomando apuntes, porque recuerden que a la hora de completar nuestros retos tenemos que revisar lo que hemos escrito de la clase de hoy. Vasco Núñez de Balboa, establecido en Santo Domingo, se dedicó a diversos negocios. No obstante, al llenarse de deudas, las autoridades le prohibieron la salida de la isla. ¿Por qué ustedes creen que Vasco Núñez de Balboa se llenó de deudas? ¿Qué piensan? Bueno, Vasco Núñez de Balboa llevaba una vida ostentosa, llevaba una vida de ricos. Por esta razón y por su mala administración, él se llena de deudas. Por ello, logró introducirse ocultamente en uno de los barcos que comandaba el bachiller Martín Fernández de Enciso, expedición que auxiliaba al gobernador de Nueva Andalucía. ¿Cómo creen ustedes que él logra salir o escaparse de Santo Domingo? Y dice introducirse ocultamente en uno de los barcos. Bueno, les voy a contar. Él le paga a uno de los marinos para que lo meta dentro de un barril. Y él va oculto en el barril como si fuera una carga de agua o vino. Entonces, él es descubierto. Veamos nuestra siguiente imagen. Vemos entonces en la imagen cómo es descubierto y casi abandonado en alguna pequeña isla. Pero Balboa se defendió y Enciso le perdonó, aceptándolo como guía de la expedición. ¿Qué ocurría? Que él tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Y él le propuso ser la guía de expedición de Enciso. Luego de la fundación de Santa María de la Antigua y de la expulsión de Enciso, Vasco Núñez de Balboa y Martín Zamudio fueron electos como alcaldes de la colonia. ¿Qué les parece? ¿Dónde creen ustedes, de qué lugar creen ustedes que estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de Ciudad de Panamá, ¿verdad? Porque Santa María de la Antigua es en Ciudad de Panamá. Y él quedó electo como alcalde de la colonia. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece, chicos? Veamos ahora un pequeño video acerca de estos acontecimientos. Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballeros. Después de vagar por España y buscar aventuras y sobre todo fortuna por diversos puntos de la recién conquistada América, recaló en la actual Panamá. Y fue allí, hace 5 siglos, donde descubrió el paso entre el Atlántico y el Gran Pacífico, el actual Canal de Panamá. Un extremeño, como tantos otros, que huyeron en busca de una vida mejor, una biografía plagada de claroscuros. Hemos viajado a Panamá y hemos rememorado sus pasos. Hemos hablado con biógrafos, con políticos, con expertos. Nada más aceptar esto, Balboa le dijo: señor gobernador, el mar del sur ya está descubierto. Hace 500 años, el Mar del Sur fue avistado por primera vez por un europeo, Vasco Núñez de Balboa. Tan importante como el descubrimiento de América, este hecho marcaba los inicios de nuestra sociedad global. Con una fe inquebrantable, acompañado de 190 compañeros de aventuras, 600 indígenas cueva, atravesando la inexpugnable selva del Darién en época de las grandes lluvias,
luchando contra las enfermedades tropicales y ataque de tribus enemigas. Vasco Núñez de Balboa, el 25 de septiembre de 1513, consigue divisar un nuevo océano que cambió la geografía del mundo. Balboa era un hombre que no sabía estar parado, y el 1 de septiembre de 1513 decidió ir a descubrir el Mar del Sur. 1000 indígenas y 190 españoles se internaron en el Istmo de Panamá atravesando las cordilleras del río Chucunaque por el camino de sierras que Ponquiaco le había mostrado. El día 25 de septiembre de 1513 ellos avistan el mar, pero no todos a la vez. La noche anterior, el día 24, han estado acampados cerca de una cumbre y a la mañana siguiente Balboa le dice, esperar ahí que voy a subir. Y sube y avista aquella masa nueva, increíble. ¿Y qué significaba eso? Eso significaba que Balboa iba a descubrir la última frontera del mundo. A partir de ese momento, aunque Magallanes luego va a llegar a descubrir lo que llamará el Pacífico, porque Balboa le llama el Mar del Sur, quien tiene el gran privilegio de cruzar la última frontera de la Tierra es Balboa. Y eso revolucionará las comunicaciones, y revolucionará la cartografía y la geografía y todo el conocimiento, y posteriormente el comercio. Es decir, supone una revolución de un calibre tremendo, probablemente no tan espectacular como el descubrimiento de Colón, pero en sus consecuencias es más, porque este es el que nos va a decir que aquello de Colón no estaba en Asia, sino que había un continente por medio y un océano que era 2 veces y pico más que el océano Atlántico. El 29 de septiembre tomó posesión con testigos y escribano de aquel mar, llamando San Miguel al Golfo por ser su día, y al mar el Mar del Sur. Con su perro Leoncico y una espada, se embarca de polizón metido en un tonel para escapar de los acreedores. En esa aventura de escaparse de polizón es donde empieza a decantarse la gran capacidad de liderazgo que Balboa tiene, porque cuando lo encuentran con su perro y su espada, que es lo único que llevaba, lo quieren dejar en la primera isla que encuentre. Y entonces la tripulación, que conoce a Balboa, lo que pide es que sea uno más de ellos, y entonces empieza la otra dimensión de Balboa, que es la dimensión de una persona que ejerce el liderazgo ya en concreto, que tiene una capacidad de ganarse a la gente y que va a emprender un poco después esa aventura de descubrir. Alonso de Ojeda fundó San Sebastián, primer intento de los españoles de establecer una base en la costa caribe del continente. Ojeda había partido herido hacia Santo Domingo, pues la situación era insostenible. La zona era muy belicosa y malsana. De los 300 colonos iniciales, quedaban 42. El mando de San Sebastián fue encomendado a Francisco Pizarro, quien debía resistir 50 días hasta que Ojeda volviera, pero este nunca apareció. Cuando llega con los hombres que quedaban de Ojeda, entre ellos Francisco Pizarro, a una población que se encontraba en la orilla oriental del Golfo de Urabá, que pertenecía precisamente a la gobernación de Urabá, se encuentran con que allí no tienen nada que comer. Los indios, cada vez que salen de una fortaleza que construyen, los van matando a base de flechas con mucho veneno, que eran prácticamente mortales, y están desesperados. Entonces Balboa se erige allí como auténtico líder diciendo: durante mi viaje de Bastidas en el año 1501, recuerdo que en la otra orilla del Golfo había un sitio privilegiado donde había un poblado indio, con un río a su alrededor y una ensenada o bahía donde podíamos meter las naves, y yo creo que deberíamos ir allí. Toda la gente sigue detrás de él y llegan allí. Y llegan entonces
a lo que fue luego la Santa María de la Antigua del Darién, la primera población estable de tierra firme, que estaba ya en la otra orilla, en la gobernación que pertenecía a Nicuesa. Bien, allí al final, como Enciso es un inútil, lo que hace Balboa es moverse para crear un cabildo y no enfrentarse de esta manera a la corona. Crea el primer cabildo, a él le hacen alcalde junto a un vasco que se llamaba Zamudio, y comienza a gobernar. Vieron, chicos, cómo la historia es fascinante. Vieron, chicos, cómo nosotros podemos aprender de todos estos acontecimientos ocurridos en el pasado. Continuemos. Inmediatamente Balboa abrió causa contra Fernández de Enciso por presunta usurpación de autoridad y lo obligó a abandonar aquellas tierras, permitiéndole viajar a Santo Domingo. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, veamos. En la misma embarcación viajaban comisionados rumbo a España con el fin de informar a las autoridades sobre los hechos acaecidos y solicitar ayuda para continuar las exploraciones. Pero esto no fue más que una trampa que le hizo Balboa a Enciso, ya que lo envió en una embarcación muy pequeña y este barco desapareció en el mar. O sea que las personas que iban a solicitar más apoyo a España nunca llegaron. Continuemos, chicos, vamos a ver el papel que juega Panquiaco en esta historia de Vasco Núñez de Balboa. Nacido hacia el año 1480 y muerto hacia el año 1512. Hijo de Comagre, el cacique más poderoso de la costa atlántica panameña, quien dijo a Vasco Núñez de Balboa, quien le dio la primera noticia sobre la existencia de otro mar, el Pacífico al sur del Istmo. Vemos entonces cómo nuestros autóctonos sí conocían la existencia de otro mar. ¿Qué nos aclara esto? Que no fuimos descubiertos, simplemente que nuestros autóctonos sí sabían de la existencia de otro mar y fueron ellos quienes le dieron la información a Vasco Núñez de Balboa. Balboa organizó varias expediciones sobre los territorios adyacentes donde sometió a las tribus de los caciques Careta y Ponca. Y vemos entonces, la imagen nos demuestra de qué manera fueron sometidos estos caciques. Veamos, al llegar a las tierras gobernadas por el cacique Comagre, fue recibido con muestras de paz y amistad. Esto habla bien de nosotros los panameños hasta en nuestros tiempos antiguos, pues. ¿Por qué? Porque a pesar de que Vasco Núñez había sometido a las tribus Careta y Ponca, al llegar donde el cacique Comagre fue recibido con muestras de paz y amistad. Los españoles mostraron su codicia por el oro repartido, que el hijo del cacique llamado Panquiaco, con muestras de desagrado, derramó las canastas y dijo, y aquí paso a citar a Panquiaco, dice, si tan ávidos estáis de oro, que abandonéis vuestra tierra para venir a molestar la ajena, yo os mostraré un inmenso mar y una provincia al sur donde podéis a manos llenas satisfacer ese deseo. Cerramos aquí y vemos entonces cómo el 1 de septiembre de 1513 Vasco Núñez de Balboa dirigió una expedición conformada por 190 hombres y una gran cantidad de perros. En un primer momento, la expedición fue marítima y desembarcó en la tierra. El cacique Careta, quien le proporcionó 1000 de sus hombres. ¿Qué nos muestra esto? Que Vasco Núñez de Balboa contó en todo momento con el apoyo de nuestros autóctonos o de nuestros aborígenes. Continuando con el trayecto a través del Darién panameño,
se enfrentó a las tribus Ponca, a la tribu Torchea y Chiapes. A Túmaco, a quienes venció y logró obtener un gran botín. Ustedes recuerdan que esta imagen la hemos visto anteriormente cuando hablábamos de los indios Cueva, que fueron totalmente destruidos por los españoles. Triste esta imagen porque a estos enfrentamientos les llamaban las perrerías, donde ellos lanzaban los perros para atacar a nuestros aborígenes. Vemos entonces que fue así como el 25 de septiembre de 1513 subieron a una colina de la cordillera del Chucunaque, desde donde podían divisar el gran mar. Balboa, acompañado por sus hombres, centenares de autóctonos o de originarios y algunos perros, pudo divisar para España el mundo el Mar del Sur, actualmente llamado Océano Pacífico. Entonces vemos cómo nuestra imagen, las dos imágenes que tenemos, nos demuestran cómo fue en esa época este avistamiento o cómo fue que Vasco Núñez de Balboa pudo divisar el Mar del Sur. ¿Creen ustedes, chicos? Seamos analíticos. Recuerden que nuestro objetivo era mirar de manera crítica este acontecimiento. ¿Creen ustedes que Vasco Núñez de Balboa hubiera podido llegar hasta este punto sin la ayuda de panameños, sin ayuda de nuestros originarios? ¿Qué opinan? Yo tengo mi concepto, pero me gusta llevarlos a ustedes al análisis. Aparece nuestro primer reto. Saquen sus apuntes, veamos, me van a contestar cierto o falso. Van a colocar la C para el concepto cierto y F para el concepto falso. Yo quiero que el joven Arnaldo, que ha estado un poquito distraído, me responda. A ver, vamos con nuestra primera pregunta. Vasco Núñez de Balboa contrajo muchas deudas en Cuba. A ver, ¿dónde fue que contrajo esas deudas? Recuerden que fue en Santo Domingo. Así que la respuesta es falsa. Número 2. Balboa fue electo como alcalde de Santa María la Antigua. A ver, cierto. Fue electo como alcalde de Santa María la Antigua. La número 3 dice, Balboa sometió a los caciques Careta y Ponca. Muy bien, chicos, han estado prestando atención. Los felicito. Panquiaco anuncia a Balboa la existencia de un Mar del Sur con mucho oro. Ok, muy bien, esto es cierto. Fue Panquiaco quien le anuncia a Balboa la existencia del Mar del Sur y que él podía conseguir mucho oro. Dice, el avistamiento, la número 4 dice, el avistamiento del Mar del Sur sucede el 15 de septiembre de 1513. Eso es cierto, ya se me copiaron porque vieron que se me pasó. Le di 2 clics y vieron la respuesta. Y la número 6 es un poquito de repaso, ¿verdad?, de nuestra clase. El Mar del Sur actualmente es conocido como el Océano Atlántico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es conocido como el Océano Atlántico? Negativo, exactamente, eso es falso. Muy bien, vamos a hacer un repasito rapidito. ¿Vasco Núñez de Balboa contrajo muchas deudas en Cuba? No. Recuerden, el lugar donde él contrajo las deudas fue en Santo Domingo. ¿Balboa fue electo como alcalde de Santa María la Antigua? Sí, exactamente, fue electo como alcalde de Santa María la Antigua. Recuerden que Vasco Núñez de Balboa muere en Panamá.
sometió a los caciques Careta y Ponca, sí, y a todas las otras tribus que él se encontraba, también las sometía. Y gracias a estos acontecimientos fue que exterminaron a nuestros indios o a nuestros aborígenes Cueva. Panquiaco anuncia a Balboa la existencia del Mar del Sur. Exactamente, no solo se lo anuncia, sino que lo apoya, lo ayuda, le da hombres y le da perros para lograr el objetivo. El avistamiento del Mar del Sur sucede el 15 de septiembre, jóvenes, el 15 de septiembre de 1513, exactamente, esa es la fecha. Y el Mar del Sur actualmente es conocido como Océano Atlántico. ¿Cómo es conocido? A ver, respóndanme en casa. Es conocido como el Océano Pacífico. Muy bien. Sé que eres capaz. Vas a investigar qué importancia tuvo para el mundo el avistamiento del Mar del Sur. ¿Qué opinan ustedes? El hecho de que el mundo conociera de la existencia de este mar. Van a investigar. Recuerden que todo lo que ustedes investiguen lo pueden subir a las redes sociales para que nosotros podamos ver lo que ustedes están haciendo en casa. La educación no para. Recuerda descargar esta presentación y todos los materiales que hemos usado en las clases previas a través de www.encenaporpanamá.com/estrella. Gracias. Si tienen alguna pregunta, síganos en Instagram para compartirnos tus dudas o ideas y para que participes en los retos de aprendizaje que realizaremos todos los días para ti en la cuenta Estrella Encena. Nuestros agradecimientos especiales son para las emisoras de radio, los canales de televisión y las fundaciones que nos han estado apoyando en estos momentos tan difíciles. Me despido de ustedes, pero antes quiero agradecerles por darse el tiempo de mirar nuestras clases. Este tema de historia es un tema fascinante. Vemos cómo podemos cambiar la perspectiva que tenemos de Vasco Núñez de Balboa al saber que exterminó a muchas de nuestras tribus. Espero que el tema les haya encantado igual que a mí y me despido de ustedes mandándoles un beso y un fuerte abrazo y esperando que Dios nos cuide a todos. Nos vemos la próxima semana con una clase más de historia.